El Camino Violeta. Hoy presentamos Autoevaluación y Diagnóstico Empresarial con Perspectiva de Género. Hola, soy Gabriela Ortiz, directora ejecutiva de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera emisión de El Camino Violeta, un programa de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer que busca visibilizar y articular todas las acciones que nos encaminan hacia la equidad de género. Uno de los principales planteamientos del nuevo Reglamento General de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, que fue publicado en el Registro Oficial el 24 de noviembre del 2023, es que las empresas que tengan 50 o más trabajadores deben presentar un plan de igualdad al Ministerio de Trabajo para determinar cuáles son los aspectos que debe considerar con el fin de alcanzar la equidad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. De acuerdo con el nuevo reglamento, el primer paso previo al plan de igualdad es elaborar un diagnóstico para conocer la situación de la empresa en términos de igualdad de trato a hombres y mujeres. El análisis debe incluir 11 elementos principales, entre los cuales encontramos la actividad del empleador, el número de trabajadores tanto de hombres como de mujeres, el acceso a la formación y capacitación de sus empleados, los procedimientos para promociones y ascensos, la identificación de la participación femenina en cargos tomadores de decisiones, la retribución económica e igualdad salarial, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la presentación de la participación femenina en el espacio de trabajo, entre otros. El programa de hoy busca que profundicemos un poco más sobre la importancia de este diagnóstico. En los siguientes 3 programas hablaremos específicamente del enfoque de cada uno de estos elementos del diagnóstico, los cuales serán desarrollados por cada empresa dentro de este proceso. La Fundación Nacional para la Participación de la Mujer cuenta con su programa de implementación de la Ley Violeta, en el que buscamos apoyar a empresas y organizaciones que quieran implementar estos procesos, no solo por cumplir la ley, sino para cambiar su cultura organizacional. Así que les damos la bienvenida a este programa en el que daremos inicio a la explicación de por qué este diagnóstico es importante y profundizaremos en los siguientes programas muchísimo más sobre este interesante tema que esperamos sea de ayuda para ustedes que lo tienen que implementar cumpliendo la Ley Violeta. Queridos empresarios, estos programas son para ustedes, que los puedan disfrutar. Bienvenidos. Muchas gracias, Gaby. Con este contexto general respecto de la importancia del diagnóstico para la implementación del sello Violeta, iniciamos con nuestro programa El Camino Violeta. En el programa anterior, revisamos la situación actual de las mujeres ecuatorianas en términos económicos y laborales. En esta oportunidad dialogaremos sobre la autoevaluación y diagnóstico empresarial con perspectiva de género. Como vimos, para la implementación de las buenas prácticas es necesario que cada organización o institución parta desde un diagnóstico que le permite evidenciar los problemas o necesidades específicas que tiene. Esta autoevaluación permite identificar la existencia de posibles desequilibrios o desigualdades entre las mujeres y los hombres que dificultan una optimización de todos los recursos humanos en igualdad de condiciones. Hoy, en El Camino Violeta, dialogaremos sobre la importancia del diagnóstico para una implementación eficaz y eficiente de las buenas prácticas empresariales con enfoque de género. Iniciamos. Damos la bienvenida a Raiza Vargas Secaira. Ella es abogada internacionalista con más de 10 años de experiencia en asesoría legal en el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil. Es experta en derecho parlamentario. Actualmente es la secretaria relatora de una de las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional y docente universitaria. Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Camino Violeta. Iniciaré preguntándote, ¿quién eres y cuál es el camino que has recorrido para llegar a ser la mujer que eres hoy? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, antes que nada, quisiera decir que Raiza es una mujer apasionada, con muchos gustos diversos, formada por una mujer fuerte, independiente, con principios que han marcado mi vida en muchas formas positivas. Soy madre además, estudiosa y con pasiones por la naturaleza, por la lectura, por mi hija, por las causas sociales. Y todas las experiencias que he tenido desde mi niñez, mi adolescencia, mi adultez, mi formación profesional y estudiantil han ido forjando lo que ahora soy, una mujer independiente, profesional y sobre todo un ejemplo también para mi hija. Muchísimas gracias, Raiza. Una buena práctica para la equidad de género comprende las acciones y experiencias afirmativas o positivas implementadas por las empresas, cuya finalidad es la generación de condiciones de igualdad que contribuyan a la eliminación de las brechas de género. Sin embargo, antes de que éstas sean implementadas, el primer paso que debe realizar una empresa para lograr los objetivos enfocados en la equidad de género es una autoevaluación o un diagnóstico de cómo se encuentra en este componente. Raiza, ¿por qué el diagnóstico es tan importante antes de implementar buenas prácticas empresariales con enfoque de género? Bueno, el diagnóstico siempre es importante para saber en qué suelo estamos pisando como empresa, como sociedad, ser empáticos con las personas que trabajan para nosotros, que son nuestros colaboradores, que contribuyen en el día a día para el desarrollo. Entonces, primero es lo fundamental conocer quién está del otro lado, cuál es su situación, no solamente profesional, sino también personal, porque no olvidemos que es un trabajo conjunto de la familia, de la empresa, del Estado. Entonces es muy importante conocer quién está del otro lado, quiénes nos colaboran, cuál es su situación socioeconómica, cuál es su formación, cuál es su situación familiar, etcétera, para desde ese punto, como empresa, como Estado, como sociedad, saber en qué debemos trabajar, qué debemos fortalecer para justamente romper esa brecha de género, que cada vez se vaya haciendo más pequeña, que cumplamos todas las disposiciones, no solamente por ser disposiciones legales que tenemos la obligatoriedad de hacerlo, sino que moralmente estamos obligados como sociedad, como empresas, como Estado a cumplirlas para justamente reivindicar estos derechos que desde hace muchos años como mujeres venimos luchando. Un adecuado proceso de diagnóstico permite establecer una línea base que se constituya un punto de partida frente al tema, con el fin de implementar acciones que contribuyan a una mejora de las condiciones existentes para las mujeres en el marco del sector empresarial. ¿Cuáles crees, Raiza, que son los elementos que deben ser considerados para realizar esta autoevaluación o diagnóstico? Considero que lo primero que se debe tener identificado y fortalecer es una política tanto de empresa, tanto estatal, justamente para fortalecer al personal, capacitar al personal femenino, al personal masculino, justamente para conocer cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones y cuál es mi deber como ciudadano dentro de mi trabajo, en el espacio público, en mi familia, etcétera. Entonces creo que justamente fortalecer estas políticas, ya sean políticas públicas, sean políticas de empresa y sobre todo también tener empatía en el colaborador, tener empatía en quien se encuentra del otro lado, saber cuáles son las necesidades. Muchas veces se oculta la violencia de muchas formas. Entendamos a la violencia en el marco amplio de lo que esto significa, no solamente la física, y es, digamos, un enemigo silencioso. Entonces, lograr identificar eso es muy importante y creo que la empatía y el institucionalizar políticas dentro del establecimiento, independientemente de cuál sea es fundamental. Considero que es el paso base que se debería seguir. Y bueno, precisamente respecto de este ocultamiento que acabas de mencionar, entre las buenas prácticas están estas que están relacionadas con la capacitación y sensibilización respecto de la prevención, denuncia y sanción del acoso sexual y laboral en el contexto empresarial. Como tú mencionaste, existe un ocultamiento respecto de estos temas que son extremadamente sensibles. ¿Cómo realizar un buen diagnóstico
respecto de este tema para evitar el ocultamiento y para poder visibilizar y hacer algo al respecto en temas como acoso sexual o laboral? Bueno, primero es creer a la víctima, creer en el testimonio, en la declaración que esta persona haga y saber que la violencia, el ser violentado es algo sumamente delicado, es algo que afecta y trastoca a una persona en más de un aspecto, y fortalecer políticas, crear políticas dentro de la empresa para que podamos, como mujeres o en general como colaboradores de un lugar, tener la apertura, tener la confianza en que van a creer en mí, que estoy diciendo lo que me está sucediendo y que no minimicen lo que me está pasando. Porque muchas veces, y lastimosamente, muchas conductas están socialmente aceptadas, pero que no son correctas, que a lo largo de los años las hemos, digamos, vivido como un contexto de quizá de broma, de minimizarlo, de bueno, así nos criaron, pero que no es lo correcto, que no es que no debería ser lo socialmente aceptado y que se debe trabajar para romper justamente estos paradigmas que ahora mismo, digamos, tenemos en todos los espacios, en el espacio público, tenemos, no sé, en los espacios públicos me refiero a parques, a lugares así, en el transporte, en las empresas, en los diferentes espacios laborales. Entonces considero que ser un empleador, ser un líder que tenga esta apertura y que fortalezca a su equipo de los dos lados y como lo mencioné antes, justamente saber cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones y qué herramientas tengo para hacerlas valer. Entonces considero que el papel o la importancia, digamos, de esto no es solamente de un actor, sino de todo el contexto social que rodea, digamos, a la mujer en este caso, que estadísticamente es la que, o somos las que sufrimos los diferentes tipos de violencia, lastimosamente, que sí, en efecto, han habido políticas, existen, trabajamos como Estado justamente para romper esto, para fortalecer políticas que vayan disminuyendo estas brechas, pero que todavía nos encontramos con muchos comportamientos muy arraigados en nuestra sociedad, en nuestro medio, que no descansaremos en esta lucha hasta que pues esto se vea totalmente eliminado y que en realidad vivamos en una sociedad equitativa, en una sociedad respetuosa, en una sociedad sensible ante las causas sociales también. Mencionaste las herramientas que permiten contribuir de cierta forma a realizar un buen diagnóstico. ¿Cuáles tú crees que son las herramientas más importantes que no deben faltar al momento de hacer un buen diagnóstico para la implementación de las buenas prácticas empresariales con enfoque de género? Bueno, yo creo que el trabajo social y el trabajo de los psicólogos dentro de las instituciones públicas, privadas, etcétera, es muy importante, y saber que dar a conocer que existen medios, existen instituciones públicas encargadas de receptar denuncias, en un primer momento quizá un trabajador social dentro de una empresa. El acompañamiento psicológico, por supuesto, no dejar atrás la salud mental, que desde hace algunos años hemos visto que ha tomado mucha importancia y que debemos fortalecer, que como sociedad debemos fortalecer estos aspectos. Entonces considero que estas herramientas son fundamentales para que tanto la persona agredida como el agresor o la agresora sepa qué herramientas tiene, cuáles son las consecuencias de estas actuaciones y a qué lugares, a qué personas, a qué instituciones puedo yo acudir para hacer valer mis derechos, para hacer respetar mis derechos, y que de cierta manera exista una consecuencia social para la persona pues que ha violentado mis derechos. Pero como mencioné, lo más importante, considero yo, siempre va a ser la empatía de nuestro medio. Siempre va a ser la empatía de nuestro medio. Todos los días vemos lastimosamente noticias en este contexto, ¿no es cierto?, de violación de derechos de todo tipo, de niñas, adolescentes, mujeres adultas de la tercera edad, etcétera, y que mucha gente desconoce a dónde acudir y que da por hecho que esta es la realidad que a uno le ha tocado vivir y pues no tengo nada que hacer. Hay mucho por hacer, hay que fortalecer las instituciones públicas, hay que fortalecer la conciencia social en la gente, en las instituciones, en las empresas, y trabajar conjuntamente para estas herramientas, no disminuirlas, sino más bien acrecentarlas para que pues estas personas
puedan acudir, todos podamos acudir a los medios correctos para que nuestros derechos no se vean violentados. En ese caso, ¿considerarías tú que dentro de la etapa del diagnóstico es importante también una fase de sensibilización? Es decir, mientras levanto el diagnóstico voy sensibilizando. Sí, por supuesto. Siempre esta sensibilización es importante. Dar a conocer la nueva normativa que digamos, se ha aprobado en el último tiempo, pero no solamente por la obligación legal que tengo, sino también por la obligación moral que como sociedad me corresponde, que como empresario, como empleador, como líder de equipo, me corresponde transmitir, ¿no es cierto? Entonces, esta sensibilización al personal, a la gente que labora con nosotros, desde la persona que ocupa el puesto, digamos, más sencillo, más colaborador, hasta el jefe de área, hasta el gerente general, etcétera, todos deben ser sensibilizados y conocer cuál es o la importancia de justamente el respeto de los derechos del otro, del trabajar para romper estas brechas de género, del respeto de los derechos de las mujeres, que ha sido una lucha que continúa por años y que todavía vemos que se menoscaban, que todavía vemos que se estigmatiza la vestimenta, que se estigmatiza el estilo. Entonces eso es algo que se tiene que ir rompiendo y considero que esta sensibilización y que se pueda transmitir también a las casas, porque ¿qué hago yo si solamente sensibilizo en el trabajo y en mi casa tengo un panorama totalmente distinto? Entonces es un trabajo conjunto de sociedad, sensibilizar al personal, que este personal se comprometa, transmitir el mensaje en su casa, a su familia, a sus papás, a sus hijos, etcétera, y romper este círculo vicioso de la violencia. Has mencionado 3 actores importantes para la construcción de un diagnóstico. Está la empresa, los colaboradores y la familia. ¿Hay más actores que deban intervenir, al menos en la etapa de diagnóstico? Bueno, digamos, en una forma muy amplia, el Estado digamos, con todo el aparataje que esto representa, instituciones públicas, asamblea con sus normas, fiscalía, defensoría pública, etcétera, todo lo que significa, digamos, la parte estatal, el empleador, por supuesto que sí, los colaboradores, los trabajadores sociales, los psicólogos, todo el equipo que represente el liderazgo de una empresa y no solo de una empresa privada. O sea, el diagnóstico se lo tiene que hacer transversal a todo en las instituciones educativas. Considero que los actores en casa, por eso hablaba de la familia, del entorno social cercano, de la pareja, de los maestros, de los profesores, de los psicólogos, de los compañeros. O sea, es que es un trabajo semilla en todos, desde chiquitos, enseñar a nuestros hijos el respeto a los derechos del otro, el respeto a la diversidad, absolutamente en todo. Eso me parece fundamental. El promover, el luchar por estos derechos de las personas que históricamente han sido olvidados, me parece que es fundamental. Entonces, considero que estos 3 grupos, digamos, en un contexto general, con las particularidades que cada uno tiene dentro del conjunto grande, sí, son los más importantes. El Estado, la empresa, digamos, el empleador y la familia. Las autoridades, por supuesto, son los actores principales. Y después, claro, cada uno ponerlo en práctica, por supuesto. Muchísimas gracias, Raiza. Te agradezco nuevamente por tu intervención. Como vemos, es importante seguir aunando esfuerzos para lograr avanzar desde el sector empresarial y público en acciones para la equidad de género. Con esto cerramos nuestra entrevista de hoy y esperamos que haya sido edificante para ustedes también. FUNMujer les agradece por acompañarnos en este Camino Violeta. Les damos un abrazo a nuestros seguidores y los invitamos a visitar las redes sociales de la Fundación Nacional para la Participación de la Mujer para continuar por estas vías nuestra conversación y recordarles que en ellas también pueden encontrar información sobre nuestras actividades a las que están siempre cordialmente invitados. Agradecemos a la Asamblea Nacional por brindarnos este espacio para dialogar sobre los temas que nos permiten caminar como país hacia una verdadera equidad. Esta iniciativa de inclusión y participación ciudadana en favor de una justa inclusión de las mujeres en las diferentes esferas del país no sería posible sin el apoyo de la Asamblea Nacional y nuestros aliados, como Deo Producciones y Botaniqué Terapias y Spa.
Uno de los principales planteamientos del nuevo Reglamento General de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, que fue publicado en el Registro Oficial el 24 de noviembre del 2023, es que las empresas que tengan 50 o más trabajadores deben presentar un plan de igualdad al Ministerio de Trabajo para determinar cuáles son los aspectos que debe considerar con el fin de alcanzar la equidad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. De acuerdo con el nuevo reglamento, el primer paso previo al plan de igualdad es elaborar un diagnóstico para conocer la situación de la empresa en términos de igualdad de trato a hombres y mujeres. El análisis debe incluir 11 elementos principales, entre los cuales encontramos la actividad del empleador, el número de trabajadores tanto de hombres como de mujeres, el acceso a la formación y capacitación de sus empleados, los procedimientos para promociones y ascensos, la identificación de la participación femenina en cargos tomadores de decisiones, la retribución económica e igualdad salarial, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la presentación de la participación femenina en el espacio de trabajo, entre otros. El programa de hoy busca que profundicemos un poco más sobre la importancia de este diagnóstico. En los siguientes 3 programas hablaremos específicamente del enfoque de cada uno de estos elementos del diagnóstico, los cuales serán desarrollados por cada empresa dentro de este proceso. La Fundación Nacional para la Participación de la Mujer cuenta con su programa de implementación de la Ley Violeta, en el que buscamos apoyar a empresas y organizaciones que quieran implementar estos procesos, no solo por cumplir la ley, sino para cambiar su cultura organizacional. Así que les damos la bienvenida a este programa en el que daremos inicio a la explicación de por qué este diagnóstico es importante y profundizaremos en los siguientes programas muchísimo más sobre este interesante tema que esperamos sea de ayuda para ustedes que lo tienen que implementar cumpliendo la Ley Violeta. Queridos empresarios, estos programas son para ustedes. Hoy exploramos junto a nuestra invitada la importancia del desarrollo adecuado de la autoevaluación y el diagnóstico empresarial con perspectiva de género y la importancia de los procesos legislativos en la creación de la Ley Orgánica de Impulso a la Economía Violeta. Gabriela, en este punto, entendiendo la importancia de que la implementación de la ley no se convierta en un mero trámite, sino que debe tener un impacto en la cultura organizacional de las empresas e instituciones que la deben aplicar y que la Fundación cuenta con programas y proyectos que pueden facilitar este camino para las instituciones, cuéntanos por favor cómo podríamos los interesados acercarnos a la Fundación para formar parte de estos programas y proyectos. Claro que sí. La Fundación Nacional para la Participación de la Mujer tiene diferentes canales en los que se pueden comunicar las empresas e instituciones interesadas en implementar y ser parte de nuestros programas y proyectos en favor de la implementación de la Ley Violeta. Les queremos dejar nuestro correo electrónico, que es fundmujer.ecuador@gmail.com, y también recordarles que en nuestras redes sociales nos pueden dejar sus mensajes. Para nosotros siempre será un honor acompañar a las empresas en este cambio de su cultura organizacional, seguros de que estos procesos mejorarán no solo la vida de las empresas, sino de las mujeres que trabajan en ellas y de sus familias. Este es un importante proyecto para la Fundación, de camino a lograr la certificación de las empresas a nivel nacional con el sello Violeta que lo dará el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, para nosotros será un honor acompañar en este proceso a las empresas, por lo que los invitamos a que nos conozcan de cerca, podamos generar reuniones para apoyar este proceso en sus empresas, cambiando la vida de las mujeres, de su empresa, pero también de las familias en el Ecuador. Concluimos esta emisión agradeciendo también su compañía en el trayecto de El Camino Violeta.
recordándoles que Fund Mujer apoya a sus empresas en el proceso de implementación de esta normativa en favor de los derechos de las mujeres en la esfera laboral. Recuerden visitar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y X. Nos encuentran como Fundación Nacional para la Participación de la Mujer y @mujer_fund. Acompáñanos en el próximo programa de El Camino Violeta, cada miércoles a partir de las 5 de la tarde por este canal. Un buen día para todas y todos.